Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las enseñanzas de Buda. Carlos envía una carta ¿Está Carlos? No. Bueno, pues vamos a dejarlo a ver cuando es puntual. Tony tampoco está. No. Qué bien. Hacen David. preguntas y luego no están. José tampoco. Y Sirio sí, ¿verdad? Y José está. José está. Bueno, pues vamos a ver con José. José dice: Gaso, el pasado ya no es, el futuro aún no ha llegado y el presente se escapa. Leo esta frase de uno de los libros. Se dijo en la conversación del viernes algo así. Así debemos ver nuestro pasado como si no hubiera ocurrido. Se me ha quedado muy grabado y se me ocurre: ¿qué hay de nuestro presente? Al considerar el tiempo de esta manera es como si viviéramos en una ilusión o un sueño que consideramos real o permanente. Al hacerse uno consciente de esto, se libera de la trampa. ¿Debemos entonces ver nuestra vida así? ¿Como un sueño en el cual creer que fuese real sería el engaño? Eso igualmente no quiere decir que no importe, pues se puede pensar que como todo es un sueño o ilusión o vacío, nada tiene sentido. Quizá es desde esta perspectiva donde otra frase de uno de los libros, como el espíritu del juego, tenga mucho sentido. Hasta ahora nunca había tenido esta perspectiva de mi vida. Como un sueño, tampoco sé si este es realmente el camino. Todo se convierte así en algo muy misterioso y que realmente quiero investigar. Gaso. Pues José, ¿qué hay de nuestro presente? Pues que solo es presente y se nos escapa, como decía al principio. Lo real no se piensa. Si no hay significado, si no hay sentido, no hay nada misterioso, nada más que lo real. Esas preguntas están a mitad de camino de la intuición y el pensamiento del ego. Estás haciendo interpretaciones. ¿Misterio? A menos que llames misterioso a lo desconocido. Si te digo que lo real no es pensable, no hay nada que extraer de lo real, sino vivirlo. Es un poco aparentemente duro, pero muy convincente y se quita uno muchos problemas del pensamiento. Tú mismo dices que al hacerse uno consciente de esto,
se libera de la trampa, pues ya está, librado. ¿Qué más quieres? ¿Comprender? No hay nada que comprender. Para el que ya es capaz de vivir, para el que está en la realidad, no hay nada que comprender. En todo caso, en algunos momentos, tu naturaleza pues te hará algún regalito sobre comprensión, pero ya no lo necesitas. Hasta ahora nunca había tenido esta perspectiva de mi vida, como un sueño, así es una perspectiva nueva, es una perspectiva real, una perspectiva que corresponde a las enseñanzas de Buda, o sea, como un sueño, es decir, como algo ajeno. El pasado es como si no fuera tuyo, que en realidad no lo es. Mientras no has vivido, no has tenido presente, luego tu pasado es algo nebuloso. Tampoco sé si este es realmente el camino. Sí, este es el camino de Buda. Y lo quieres investigar. Pues solo es investigable con la práctica, no dándole vueltas a la cabeza. En las siguientes contestaciones pues te daré más datos, puesto que más de uno pregunta en esa dirección. ¿Algún comentario? Maite Gaso, Rosini Kugyo Gaso. El vídeo se ve bastante entrecortado. El sonido está bien. Ya he bajado algo más la calidad y Sobo ha entrado. Bueno, Maite está, ¿verdad? ¿Has dicho, no? Sí, y José Gaso, lo agradezco mucho. Maite, he visto la videoconferencia del lunes y aún habiendo asistido a la misma, no entiendo qué significa abrir un hueco en el vacío. Es una frase de Dogen y te falta un poco para poder entenderlo, porque no se entiende con el pensamiento pensante, con el pensamiento del ego o pensamiento superficial. Ya te llegará. Supongo que este José no es el José de La Coruña. Creo que no. No. ¿Eres de La Coruña? No, ¿verdad? José. No. No. Sosin dice, me ha llamado la atención la Declaración Universal de los Derechos de los Animales que Daido transcribe en su libro 14, El Buda Doliente, página 137 y siguientes. Esta desconocía su existencia. Estaría bien copiarlo para darlo a conocer en algunos lugares. Gaso. Muy bien, cópialo y dalo a conocer en algunos lugares. Por cierto, Kugyo, no sé nada sobre la relación con ecologistas, sociedades ecologistas, con lo que hablamos de ofrecerles estos dos libros y también el resto, pero estos muy relacionados.
Maite dice gaso. Y David, gaso. Aquí no se recibe sonido. No te puedo explicar nada porque yo nada entiendo. Esto. He escrito, pero no han respondido a nadie. Bueno, cumplió. Bien. ¿Se le puede decir algo a David? Que salga y vuelva a entrar. O que al lado de su usuario, donde viene su nombre, hay un triángulo negro. Si pincha en él, sale la opción de Restart AV Broadcaster y lo vuelvo a intentar. Muy bien. Me parece recordar que Maite habla algo sobre en otro email sobre las bolsas de plástico. Pues las bolsas de plástico son reciclables, de manera que si las echas a los plásticos a reciclar, se reciclan. Y por otro lado puedes usarlas mientras te duren y luego sustituirlas por bolsas de algodón. Sago dice, si no tiene sonido, ¿lo oirá? Pero el que no tenía sonido era otro. Era David. Maite dice gaso. El Tony tampoco. Y el Carlos tampoco. Y Sirio dice, la profundización en la práctica hace que emerjan en la conciencia sensaciones desconocidas y que se saborean de otra manera muy distinta que las percibidas con el ego. Por ejemplo, la observación de los animales y las plantas, todo lo vivo, trae consigo un apaciguamiento y una alegría desconocidas hasta el momento. Se puede vivir de otra forma que no es inmersos en la angustia y la ansiedad, lo que hace que hasta las situaciones conocidas antes, entre comillas, como extremas, se atenúen, se tomen como parte del hecho de estar vivos, como parte de la vida. Hay un gran salto entre entender esto intelectualmente y sentirlo sin interpretación. Esta es una apreciación de una aprendiz ayudada por su maestro que quiero compartir humildemente desde, comillas, apenas debajo de las olas. Y Shirio, hasta mañana. Empezó a llover. La luz del flexo no alumbra tanto. Bueno, por si acaso Carlos hace copia de esta charla, pues me referiré a él. Para que Daido la conozca, la responda o diga qué hacer, Gaso. Ashinkai. He leído textos de Daido. Sabes que llevo buscando toda mi vida esa sensación o seguridad de la que él habla. Su maestro fue como un padre cuya atención le modeló. Todo el mundo a través de los años va encontrando su camino. Su camino lo pondré entre comillas. Negocios, creencias, familia, posición social. No entiendo esta carencia interior de constante vacío, de no caber en ningún sitio. Bueno, a mí me parece que es un punto de caramelo que suelo decir, es decir, se te ha acabado la cuerda.
no encuentras, no cabes en ningún sitio porque tu lugar en el cosmos no le has encontrado todavía. En todo caso tendrás lugar en la convencionalidad, pero no parece que te satisfaga, puesto que tienes una carencia interior de constante vacío. Estás madurito. Apenas me queda rastro de este sueño de encontrar a un maestro del que pueda decir que conocía mi corazón y me conocía hasta los huesos. He hallado a mercanchifles y vendedores de todo tipo. He formado parte de caravanas, etcétera, tal. Tal vez estoy tan egotizado que no me cabe nada más. Ha hecho muchas cosas, pero no se siente un hombre realizado. Ha visto muchas cosas y no ha encontrado ni la paz ni la guía. Ha tenido miedos, es decir, hace una descripción de su ego que es como todos los egos. Y enterarse de esto suele ser bastante consolador y ayuda bastante a entender que el cerebro es un recolector de informaciones y que por lo tanto todos los egos se parecen porque todos los egos son recolectores que no saben distinguir, no saben seleccionar, no saben valorar, excepto cuando intuyen que hay un camino posible, el camino de la lucidez. El otro día os comentaba que el ego y el cosmos, que el ego forma parte del cosmos, que hay una zona de la conciencia en la que no se distingue la frontera entre ego y espíritu. De ahí a eso es a lo que podríamos llamar intuición. Intuición. Dices, uno se da cuenta, pero no encuentra la senda para nada más. Bueno, pues me parece que tu ego está siendo fiscalizado y reconocido por otra conciencia, puesto que dices que te das cuenta, pero no te das cuenta desde tu ego, sino desde otra conciencia, algo más profunda. Pero no haya la senda para nada más. Es muy difícil que tu ego encuentre una senda. Ya hubo alguien que la encontró y la transmitió, que se llamaba Buda. A lo mejor tu orgullo no te permite seguir la senda de otros. Esto me gusta, el corazón se va gastando por los caminos y la misma piel ya no toca con el asombro de antes. Esto está muy bien. Llegarás a tocar con la misma piel y mucha más sensación que antes. A eso lo llamamos saborear lo real. Así lo llamaba el maestro Narita. Saborear, aprender a ver, a tocar, a oler, a usar los sentidos una vez liberados o en pleno proceso de liberación. Realización. Ese es el asunto. Realización. Práctica, realización.
¿De qué? De tu propia naturaleza, no de tu ego, no de tu consciencia superficial. Como se dice en el Zen, como un árbol, como una montaña. Hablo a tu intuición. Dices, no entiendo esta carencia interior. ¿Y por qué tienes que entenderla? Déjala que siga su camino, que le conoce. ¿Por qué has de entender? Es bastante ya que tu ego esté siendo visto, como te decía, desde otra consciencia. Ojalá no te cupiera nada más. Habrías llegado al final de una cosa y al comienzo de otra. Bueno, si te sirven las cosas que te digo, puedes continuar en relación con nosotros, leyendo, practicando, asistiendo, etc. ¿Algún comentario? Como no estás, en otra ocasión. Julio, las charlas se pueden ver y descargar desde tembria.com. Charlas. Tony, afortunadamente, gracias al Zazen, prácticas y escuchar las charlas grabadas diariamente, una y otra vez, observo cómo se están cayendo trozos de mi ego y abandono cosas que antes tenían mucho significado, pero ahora las veo vacías. No puedo explicarlo con palabras, pero no puedo explicarlo con palabras. Otro que quiere entender. Vuelvo a decir, lo real no es pensable, no es necesario pensar sobre lo real está realizado, nada menos. Si piensas sobre lo realizado, corres el riesgo de que se te escape. Ahora tengo una dificultad con esto. A veces no sé distinguir cuándo el que decide con un deseo conducente soy yo o es mi ego condicionado. Ejemplo, si la ciudad no me gusta por su masificación y poca naturaleza y deseo estar en el campo cuanto antes mejor, esto es elegir lo que me gusta y rechazar lo que no me gusta. Todavía no lo sé exactamente cuándo es acertado o equivocado, cuándo escapo de lo que me disgusta y me voy solo a lo que me gusta. Gaso. Cuando intelectualizamos, encontramos esas preguntas. ¿Qué será mi ego? ¿Qué no será mi ego? ¿Qué será auténtico? ¿Qué será ilusorio? Esto es lo que llamamos dudas. Estar a dos cosas a la vez. Bueno, pues las dudas se abandonan aprendiendo a cortar, siguiendo las instrucciones del Zazen, o bien practicando cualquier tipo de práctica. Es decir, zambulléndote en la práctica de las enseñanzas de Buda, que son lucidez. Observa cómo desaparecen las dudas inmediatamente que te concentres en cualquier práctica cotidiana, zazen, cualquier concentración, cualquier zazen cotidiano, cualquier práctica de abandono del ego, de dejarle caer. Pues claro, por
por definición desaparece la duda. Es decir, se profundiza, bajas de conciencia a conciencias más profundas. Si te mantienes en la conciencia ego, en la conciencia superficial, pues aparecen toda clase de asociaciones muy perturbadoras. Entonces se trata de no activar, no actualizar la conciencia superficial, dedicarse a profundizar, dedicar la vida a vivir, no a elucubrar, a especular sobre la vida. Eso es filosofía y no va a solucionar tus problemas ni va a resultar vital. José de La Coruña dice: gracias por su rápida respuesta, he seguido sus indicaciones y en la Asociación Zen Internacional no he encontrado ningún dojo o grupo en Coruña ni en Galicia. He encontrado grupos de poca confianza y mezclas. Otros centros que no voy a nombrar. No tengo un criterio claro para informarme y poder discernir la seriedad de los planteamientos de estos grupos que no aparecen referenciados en ningún lugar. Por mi edad, no deseo introducirme en un asunto tan importante sin alguna garantía. Seguiré buscando y haciendo lo que pueda a través de lecturas, aunque no sea el camino más deseable. Bueno, ya se le ha contestado diciendo que si quiere nuestra ayuda, que la solicite. Y como siempre, pues que lea mis libros, que practique las 3 primeras disciplinas de Daidoji, el apéndice, el zazen, asista a las charlas y eventualmente podremos hablar por teléfono. ¿Alguna pregunta? Y seguir. Es muy interesante volver a escuchar las charlas de nuevo. Se oyen cosas que pasan desapercibidas la primera vez. Gaso. Sago. Esta también recibe tu ayuda para eso. Al dudar, Daido. Recordad que lo hemos comentado varias veces, que el grado de apertura de estos momentos en los que estáis con la conciencia muy abierta no es la conciencia del comprender, sino de la alimentación, diríamos, de recoger. Y ahí se queda la enseñanza. Ahora, si se quiere remachar, si se quiere ser conscientes, cosa que no está mal, siempre que no se abuse de ello, volviéndolas a escuchar y recogiendo comprensivamente una serie de puntos que os han pasado desapercibidos, pues me parece muy bien, pero sin exagerar, es decir, que eso siempre sea inferior a la práctica. Bueno, Suso, ¿está ahí? Sí, ¿no? Práctica, realización. En una conversación con Suso hemos ido viendo cómo para algunos es difícil comprender la identidad de estos dos hechos, que al parecer son uno, son idénticos, práctica y realización. Nada más fácil. La práctica de la respiración realiza la oxigenación de la sangre.
Una práctica al mismo tiempo es una realización. ¿Cómo separar una cosa de la otra? Solo en el cerebro se puede separar, solo con el pensamiento, solo conceptualmente, lo cual es una prueba más de falsedad. No son separables. Un acontecimiento como ese es causa de confusión si creemos en nuestro ego que separa lo que está unido. La práctica de las enseñanzas de Buda realizan la vida. La práctica de las enseñanzas de Buda realizan la vida, no unas teorías. Cuando estás realizando tu vida, no hay teorías, no existen las palabras. La práctica del zazen sentados o andando, o en cualquier acción cotidiana, actualiza cuerpo, mente, cosmos. Cuerpo, mente, naturaleza. No es separable, eso es un solo asunto. Es un poco más difícil intelectualmente comprender la identidad de la masa y la energía, pero si quemas un leño, lo verás claramente. La masa es energía, la energía es masa. Así que las dificultades están en entender conceptos que rompen las acciones. Todo análisis, por ejemplo, entresaca de la realidad un aspecto, pues ya está muerto, porque le has cortado todas las relaciones, las interrelaciones, las interdependencias. Los conceptos se piensan, las acciones se realizan. Qué cosa más tonta, ¿verdad? ¿Alguna cosa? La palabra robot, no sabía, creí que era americana, es una voz eslava que significa esclavo. Qué oportuno, ¿esclavos de qué? De los condicionamientos aprendidos. Esto sorprende a los principiantes. Y más todavía, oírme decir que el cerebro y sus neurohormonas dictan nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, cuando lo corriente es creer que son los pensamientos y los sentimientos
los que condicionan las causas de la conducta, sin pensar en condicionamientos, pero cuando descubrimos el condicionamiento, pues podemos comprender, y algunos con inquietud, pero si tienen curiosidad suficiente de indagación, pues seguirán profundizando. ¿Alguna sugerencia? Los que oían mal o veían mal ya lo han arreglado. Bueno. Y Sirio, la imagen sigue fija y hay una pantalla pequeña que pone Sago. ¿Qué pone? Sago. Sabo. Sago. Pero ya está quitada. No entiendo. Sí. Dosini Kugyo se ve algo mejor. Pero Isidio dice que está fija la imagen. Sí. ¿Y eso? ¿Puedes decirle algo? Que el triángulo negro, que pinche sobre él y le dé a Restart AV Broadcaster. Otra vez, a ver. Muy bien. Bueno, pues 30.000 indigentes viven en la calle. Las poblaciones de chabolas son focos de delincuencia y enfermedades. Siguen creciendo con los inmigrantes, lo cual choca bastante con los 400.000 españoles que ganan, esa palabra no me suena bien, que ganan al año más de 100 millones de euros. De los 2.500 títulos nobiliarios, muchos de ellos grandes terratenientes que utilizan sus tierras para grandes cacerías como negocio, para grandes cacerías. Yo me pregunto sobre la sensibilidad de estas gentes. Que estos fenómenos sociales los ven cuando pasan en sus coches. ¿Algún comentario sobre la culpa? Hay un campo intermedio de la consciencia entre superficial y profunda, donde algunas expresiones liberan ciertos condicionamientos. Solo escucharlas, comprender algo de esas expresiones
budistas libera de ciertos condicionamientos, un terreno intermedio. Funciona como si fuera una práctica. Comprender intelectualmente, y digo intelectualmente, por ejemplo, la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente o la formación del ego, o la unidad y la interdependencia de todo lo vivo, especialmente el vacío de las significaciones, que no son otras cosas me sigo refiriendo a las significaciones, no son otra cosa que habilidades comunicativas, convencionales, admitidas y adquiridas para la supervivencia circunstancial. Pues comprender algunas de estas expresiones libera, y libera porque creemos en supersticiones, creemos en creencias. No sé si eso se entiende. No en realidades, creemos en creencias. Es decir, en no realidades. Lo no real, si se recibe como una creencia y nos identificamos con ella, o nuestro ego se identifica, pues entonces es liberada cuando comprende alguna de estas cosas. Así que comprender algo de lo que nombro conduce a la liberación también de culpas, de hacer las cosas por prejuicios, por creencias, y permite descansar. ¿Qué descanso? La descreencia de lo falso. Y para seguir profundizando es necesario practicar más, seguir practicando. ¿Alguna cosa? José. Gaso. ¿La idea de la nada produce inquietud porque no se experimenta conscientemente? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿La idea de la nada produce inquietud porque no se experimenta conscientemente? Me refiero a la idea de la muerte o no existencia, que es causa de sufrimiento, como dijo Buda. Gaso. Pero es causa de sufrimiento por ignorancia. Esto forma parte de lo que estaba explicando. No sé si es que tú lo has asociado. Si tenemos la creencia de que la muerte es una nada negativa, pues podríamos decir que es el último acontecimiento de la vida y no es necesario nombrar a la muerte. Es decir, que la vida tiene un principio y tiene un final, es decir una obviedad. Lo malo es tener creencias en distintas y posteriores vidas. Y todavía es peor si creemos que esas vidas pueden ser castigos o premios.
Eso es asegurarse una existencia llena de ansiedades, de angustias. En el Zen no se cree en nada de esto. En el budismo Zen no se cree en nada de esto. Hay budismos en los que sí se cree, budismos mágicos, y luego hablaremos algo de ello. En el Zen la culpa desaparece. ¿Cómo voy a ser yo responsable de mi ego? Que ni siquiera le conozco. ¿Cómo hago responsables a otros egos a los que conozco todavía menos? Claro que es una acepción del conocimiento, del conocer, muy discutible. Si lo aceptamos como un programa adquirido para ir tirando, para ir sobreviviendo mientras descubrimos otras cosas, y nos aguantamos con los sufrimientos que nos producen las supersticiones, etc., los prejuicios, las costumbres del ego, si vamos tirando hasta poder descubrir intuitivamente que es un simple programa y damos los pasos adecuados para liberarnos de ello y entrar en nuestra naturaleza, en el cosmos, entonces todas esas cosas no tienen por qué producir temor. ¿Qué te parece? Liberación es eso, es dejar caer lo superfluo, lo innecesario, lo falso, lo imaginario. José, entiendo eso. Más sobre esto. Pues, Shinkai. Saramago, en su último libro, Caín, dice que la Biblia es un manual de malas prácticas y que sin ella seríamos mejores personas. es más prudente, más lúcido no hablar de religiones, o fútbol, o sexo, o etcétera, etcétera. Ya sabéis, no es conducente, se acaba discutiendo. Pero vamos a los sueños, muy directamente relacionado con lo que estábamos hablando, creencias, supersticiones, prejuicios. Entonces os quiero proponer lo siguiente: ¿por qué las pesadillas representan los deseos, son construcciones imaginarias de deseos, frustraciones, preocupaciones, temores del personaje? En el sueño de toda la noche hay un corto periodo de producción de estas cargas de sentimientos, de imágenes, de argumentos, en gran parte maquillados, disfrazados. ¿A qué corresponde? ¿Por qué se maquillan los conflictos o los deseos? Se ha atribuido a símbolos, se ha atribuido
a represiones, se ha atribuido a el temor a enfrentarse con ellos y por eso se disimulan. Pero desde el Zen, desde nuestra visión del ego, ¿qué podríamos decir? Desde nuestra óptica, ¿qué son esas pesadillas, esos sueños? Pensáis un poco en ello este fin de semana y le mandáis los comentarios a Soken. Bueno. Maite, ¿se refiere a los sueños mientras dormimos? Sí, claro, claro. Los sueños despiertos son solo imaginaciones, generalmente compensatorias, son huidas de una falsa realidad. Dosini Kubyo Gaso. A ver, un comentario sobre el valor político de la unidad budista. Se oye constantemente que solo los empresarios crean empleo, constantemente. Y no oigo voces en contra, ni argumentos en otro sentido. El budismo habla de la unidad, de la variedad, de la interdependencia y del cambio. Ninguno de los términos puede ser más importante que otro. Ninguno de los términos que entran en juego en las relaciones sociales. Si los ciudadanos no consumen lo vital, los obreros no trabajan, los sindicatos no orientan, los barcos no fluyen, los trenes no corren, los autobuses tampoco funcionan, y los campesinos no cosechan, y el Estado no organiza y ayuda en el reparto de las prioridades y de los medios, los empresarios no pueden crear empleo alguno, aunque quisieran. Todos necesitamos a todos. Y hemos de agradecerlo con acciones. Otra cosa sería privilegio, selección, discriminación. Y en ese caso la ley habría de empezar por atender a los más necesitados. Podríamos aprender de la naturaleza. ¿Se puede escoger entre el agua, el aire o la tierra? ¿Cuál es más importante?
nos parecería una incoherencia escoger. En resumen, los privilegios, los tópicos de la costumbre, la unilateralidad, son características típicas de la ignorancia, del egocentrismo, de la enfermedad neurótica. Decidme, ¿a quién salvaríamos en nuestra familia, en tu familia? ¿Quién es el más importante? ¿El padre? ¿La madre? ¿Los hijos? ¿De quién prescindimos? $50.000 años de evolución y estamos con esto. Bueno, conductor de hombres, así se le llamaba al Buda en la antigüedad. En China, a los monjes se les conocía como los yogis estudiosos de la mente. Así que nunca tuvo carácter religioso hasta entroncar con quienes le daban ese sentido, y ese sentido se le daban cuando practicaban religiones locales chamánicas, mágicas, cosa que mereció el rechazo del corpus, del cuerpo, del conjunto, del budismo original. Parece que están proliferando escuelas o grupos en los que se mezclan, dicen que el Zen, yo no lo creo, y otras prácticas o disciplinas más o menos mágicas, más o menos deportivas, más o menos supersticiosas. Atención a esto, es peligroso, es como no leer las etiquetas de los alimentos. Podríamos estarnos envenenando y no darnos cuenta. Encuentro cada día más difícil para los que empiezan, para los que aspiran a encontrar una guía. Voy encontrando cada día más difícil la posibilidad de orientarse. Por eso lo que estamos haciendo es abrir un hueco en el vacío. ¿Algún comentario?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación? David Gaso. ¿Os podéis creer que no tengáis amigos interesados en acompañaros alguna vez a estas charlas? ¿No os dice nada eso sobre vosotros mismos? Maite. David. Maite, David. Antes David. Ni la novia. Maite. ¿Ese hueco es para ver la luz? ¿Para alcanzar la realización? ¡Ay! Es para... ¿No te basta con lo que has oído? Dosin y Cubió, Dosin. A mí me dice que no tengo amigos. Buda decía que no hay más amigos que los compañeros de la sangha. ¿Por qué lo decía? Sago, metámonos todos, entonces. Dosin, Gaso y Sampai. ¿Qué querrá decir metámonos todos? Y Sirio, porque son los que te ayudan y enseñan a vivir. Sao, Gaso. Sosin, esta piensa lo mismo, Gaso. Sago, que no estemos aislados. ¿Quién dice que no estemos aislados? Sago. Podemos estar aislados y sin embargo no estarlo. Hay otra cosa que dice, que habéis dicho, no tengo amigos, o tengo amigos, o llamar amigos solo a la gente que nos ayuda a esto, a seguir el camino, pero también que podemos estar aparentemente aislados. ¿No habla esto de cierto grado de emancipación? Otro dice ni la novia. Es decir, desde un punto de vista de especie humana, aislada del resto, sí estamos aislados, estamos solos. Desde otro punto de vista, estamos muertos ya. Desde otro, nunca hemos nacido. ¿Os dais cuenta cómo se puede leer la cuestión a cada palmo de profundización? A cada nivel de conciencia corresponde un tipo de respuestas. Aunque, como os explicaba un día,
estas conciencias se muevan, es decir, se alternen los cambios, claro, porque están en un ser vivo. No esperemos una adquisición de la lucidez estable. O sea, ¿cómo puedes parar un río? Algún día saltará por encima. La vida no se detiene, la conciencia tampoco. La conciencia viva forma parte de la vida, por lo tanto cambia. Siempre se pone el ejemplo de las estaciones. Es el mismo año, pero hay 4 estaciones con manifestaciones distintas. No esperar nada. Solo practicar y todo lo demás viene solo. Está en la mismísima vida la sucesión de los cambios. Solo hay que ser honestos, siempre que podamos. ¿Alguna cosa más? Sago. Atender a las señales. Shinkai. Hay gente cercana que ha adoptado formas de vida natural, huerta, vida sencilla, no consumismo, pero creo que les parece peligroso dar más pasos en el camino de la lucidez. Claro, hay muchas variaciones en los egos. El ego es permeable a bonitas ideas, a identificarse con naturalismos. Pero si se conserva el miedo, el temor a lo desconocido, a no encontrar explicaciones, sobre todo en los primeros pasos, cuando aparentemente se necesitan, pues no se sale de la cáscara. El mejor de los amigos está en ti. Bueno, si no hay nada más, esta semana ha habido bastante correspondencia. Vuelvo a recordaros que durante la semana convendrá hacer alguna nota de cosas que vienen a la mente, de dudas. José. O el peor de los enemigos. No, no hay enemigo dentro. Eso es un prejuicio.
En la propia naturaleza no puede haber enemigos. La propia naturaleza es la que te está sosteniendo y la que te está empujando. Tú te estás refiriendo al ego, yo no. Dejemos el ego a un lado de una vez. Suso. ¿El perro que mordió el culo muerde a todo el mundo? Es demasiado profundo esto, Suso, para mí. No lo entiendo. El culo estaba pintado. José. Gaso. Identificar lo falso. Eso es en la primera etapa, que está uno muy interesado por identificar al ego, pero no te preocupes tanto de la identificación del ego, que viene sola, va a ser un regalo. Ocúpate de practicar. Suso. El perro son los sufrimientos. Y Sirio. Hay una barrera al principio de la relación con otro con el que quieres hablar de ello para compartirlo, que parece infranqueable, y empieza a desaparecer cuando el otro practica también. Sampai. De acuerdo, de acuerdo. Pero no hay que insistir demasiado, ¿eh? No hay que cansar a la gente. La gente que está madura para el camino te sigue a ti, no tienes que seguirle tú a él. Porque está buscando algo que le dé de vivir. Si se enreda en intelectualizaciones, puede creer que eso es el camino, pero no lo es, está equivocada. Seamos generosos, honestos, sin cálculos. Todo eso son obstáculos. No buscar pesos y medidas, que eso suena a objetivos. No. Todo eso es retrasar la evolución. Lo que cada ocasión pida, lo que la ocasión muestre como necesario, cada ocasión, cada momento, por lo tanto no es algo difícil, es en cada momento. Así que liberarse de los cálculos, liberarse de las medidas, liberarse de las previsiones, liberarse de los chismes de medir. Es decir, para encontrarse con uno mismo es necesario olvidarse de uno mismo. Que sí, que dirían los catalanes. Que sí. Vols dir? Sí. Exactamente, tú.
Suso. La pregunta era que si el sufrimiento que nos mordió... Suso Boomerang. Sí, a ver. Sí, la pregunta que nos mordió nos vuelve a morder. Y daño muerde por igual a todo el mundo. Sí, yo no lo sé. Hostias que me come. Yo no sé si muerde por igual a todo el mundo. Eso no se puede decir. Perro que muerde un culo, siguiendo tu teoría filosófica, es muy probable que muerda otros culos. Pero siempre hay algún culo convincente. Hay culos que hablan. Y perros que escuchan. Bueno, no quiero forzaros más. Hasta el próximo día, que es el lunes. Cuidaros mucho.